El texto que nos ocupa en esta mañana es Efesios capítulo 1, del versículo 1 al 10. El texto dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están, así las
una cultura totalmente corrompida. Y la iglesia tenía dos grandes opositores. Los judíos que vivían en Éfeso, y eso lo vemos en el libro de los Hechos. Los judíos siempre perseguían la iglesia. Eso lo vimos en Apocalipsis, la ramera, la Jerusalén de la tierra que perseguía a los hijos de Cristo. Pero también tenemos el paganismo rampante, que es a donde vamos en este país. La iglesia en la historia siempre ha estado en medio de mucha oposición y Dios le ha dado misericordia a la iglesia en estos últimos 250, 300 años. Pero en realidad la iglesia normal crece y se desarrolla en medio de este tipo de sociedad. ¿Y usted cree que estamos mal hoy? No. Si uno de esos ciudadanos de Éfeso viniera y uno de los propósitos de la carta es alentar a los hermanos a crecer en santidad en medio de un mundo perverso y maligno. Y la santidad en Efesios se ve en el individuo, en la familia y en la iglesia y en el trabajo. Esta carta está diseñada para que cada creyente aprenda a vivir bien en la sociedad que le ha tocado vivir, con el esposo o la esposa que le ha tocado vivir, con los hijos que Dios te ha dado y dentro de su iglesia local. Déjenme repetir eso, hermanos. Una de las cosas centrales en el libro de Efesios es la importancia de la iglesia local. Y aunque nos habla en términos grandes, universales de los propósitos de Dios, la aplicación de todas estas verdades es en una iglesia local. Con esto en mente, entremos al texto. Lo primero, vamos a ver hoy dos cosas. El saludo apostólico y segundo, empezaremos a ver la lista de bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. El saludo de Pablo es común en muchas cartas. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el saludo en el versículo 2. Pero la introducción a la carta está en el versículo 1. Pablo, ya no hay duda aquí quién escribió esta carta. Pablo la escribió. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso.
El saludo de Pablo es un saludo en el cual él inmediatamente anuncia su apostolado. Y lo primero que dice de su apostolado es que es bajo la autoridad de Dios. Bajo la autoridad de Dios. Él es apóstol por la voluntad de Dios. Y solo quiero llamar la atención, hermanos, a una verdad bíblica que debemos enfatizar. Servimos a Dios porque Dios nos da el privilegio de servirle. Servimos a Dios porque Dios nos da el privilegio de servirle. Nadie tiene derecho a servir. Nadie tiene derecho a una posición. El servicio en la iglesia, aún el que hace Noé o Cruz de sacar la basura, es un privilegio que Dios da. Todo servicio es un privilegio. Y Pablo dice, mi apostolado es bajo la autoridad de Dios. Él no dice, mira, es bajo la autoridad, yo estoy con la autoridad de Dios. No, no es que yo estoy con la autoridad de Dios. No. Es decir, mira, yo estoy bajo la autoridad de Dios haciendo lo que Él me ha mandado a hacer. Somos lo que somos por la voluntad de Cristo. Y Dios provee a la iglesia y a cada iglesia los dones que necesita esa iglesia para crecer en santidad. Así que todos los que estamos aquí, que somos miembros de esta iglesia, estamos aquí porque tenemos dones especiales que Dios ha provisto a esta iglesia para que crezcamos juntos. La carta está dirigida a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. La descripción no es a los miembros de Iglesia Bíblica de la Gracia. La descripción es a los santos y fieles que están en Cristo Jesús. Han sido declarados justos y santos ante Dios por la obra de Cristo en la cruz y son fieles, pues mantienen la fe con conducta digna de creyentes por la gracia de Cristo. Son justificados por la gracia de Cristo y son fieles, tienen fidelidad en su labor en la iglesia también por la gracia de Cristo. Pablo no está escribiendo a los que están en la iglesia, pero no son de la iglesia. Esta carta, hermanos, como las otras, es dirigida a los que aman a Dios, a los que son siervos de Dios, a los que son fieles a Dios, a los que crecen en la santidad de Cristo, a los que están siendo transformados en la santificación progresiva a la imagen de Cristo. De hecho, parte central del propósito de la carta es alentar a cada uno de nosotros a continuar creciendo a la imagen de Cristo. El saludo es el saludo normal de los apóstoles en el versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es lo que llamamos, hermanos, un saludo evangélico. Gracia y paz de Dios. Hermanos, qué bueno es escuchar que nosotros, por medio de Jesucristo, por medio de la fe, hemos entrado a un estado de gracia. Como dicen Pablo, le dice a los romanos que ya hemos sido justificados. Y por eso tenemos paz para con Dios. Y esa paz para con Dios nos permite pararnos en su gracia.
La gracia y la paz de Dios solo vienen a través de Cristo. Y este saludo no se limita a decir hola, sino que Pablo quiere que entendamos desde el principio que todas las bendiciones aquí en la tierra y las del cielo tienen su fuente en Dios Padre y Dios Hijo. Nosotros cantamos un himno que dice, fuente de la vida eterna y de toda bendición. Él es la fuente. Veamos entonces, entremos ahora a ver el segundo punto, las bendiciones que tenemos en Cristo. Amado hermano, amada hermana, es mi oración que al empezar a entrar a ver estas bendiciones, nosotros demos fruto de que tenemos esas bendiciones. Muchas veces no llevamos fruto, no porque no los tenemos, sino porque no los entendemos. Y la Escritura siempre clarifica las cosas para que nosotros crezcamos en santidad. Pero después que terminemos a Efesios, Dios mediante, nadie aquí tendrá excusa para no crecer en santidad. Y lo primero que Pablo hace es que él nos presenta las bendiciones que tenemos. Para que cuando termine él con ellas, ninguno diga, me falta aquello, me falta lo otro. No, veamos, empecemos hoy a ver, no sé cuántos años vamos a durar en esto, pero empecemos a ver las bendiciones que Dios nos ha dado. Y después del saludo, Pablo comienza su carta dándonos una lista de bendiciones. Y estas bendiciones vienen por medio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Ahora, muchos se confunden porque ven la lista de bendiciones como la base para adorar a Dios. Lo que Él ha hecho y hace para redimir a su pueblo mueve a los creyentes a adorarle. Y eso es verdad. La obra del Evangelio, la redención de pecadores, la santificación de impíos es del todo una obra de gracia de parte de Dios y nosotros debemos responder en adoración. Pero Pablo invierte el orden. Pablo, en vez de comenzar a darnos la lista de bendiciones para después decir adoremos a Dios, dice no. Primero adoremos a Dios y luego la lista. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo primero que Pablo hace es bendecir a Dios, es adorar a Dios. Y siempre hay dos tipos de carro, el bueno y el malo. Siempre hay dos tipos de mangos, el dominicano y el resto. Siempre hay dos tipos. Aquí también hay dos tipos. Aquí hay dos tipos de adoradores. Y esto es muy sutil, hermanos, pero tenemos que entender esto. Si es que vamos a servir a Dios de corazón. Hay dos tipos de adoradores. El primero dice, mira lo que Dios me ha dado, por tanto le adoraré. Mira la lista de las grandes cosas que Dios me ha dado, le voy a adorar. El otro dice, yo adoro a Dios, mira lo que me ha dado. El primero pone el énfasis en las bendiciones.
El segundo pone el énfasis en Dios. El segundo ve lo que recibe por el Dios que las da. El primero ve al Dios que las da por lo que recibe. Y no es verdad que somos así, hermanos, nosotros muchas veces. Hermanos, tengo una alabanza que dar. ¿Qué es, hermanos? El Señor me ha mandado un cáncer. Gracias a Dios, porque Él ahora va a seguir trabajando en mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó eso? Ahora, el Señor me dio un trabajo nuevo. Un trabajo que de bono me pagaron 10 millones de dólares y mire el carro que tengo. ¡Qué Dios más bueno! El adorador de verdad primero ve a Dios y luego lo que Él le da. El adorador que no es verdadero ve lo que Dios le da para ver si lo va a adorar o no. Y la diferencia es muy sutil porque debemos dar gracias a Dios por todas las cosas que Él nos da. Pero debemos tener cuidado, amado hermano, amada hermana. Si adoramos a Dios en medio de la dificultad y en medio de la abundancia, entonces ahí es que somos verdaderamente adoradores. Para el adorador verdadero, comer sardinas, y a mí me encanta la sardina. Yo sé que a muchos no, pero a mí me encanta. Comer sardinas es motivo de adorar a Dios que la proveyó. Y comerse un filete es motivo de adorar a Dios que lo proveyó. Nosotros no evaluamos a Dios por lo que Él nos da. Amados, la adoración verdadera nace de quien Dios es. De hecho, hermanos, en el día final, el diablo, los demonios y los impíos también van a adorar a Dios. Y Dios nunca les dio a ellos ninguna bendición. Sin embargo, doblarán sus rodillas ante Dios. Y debemos nosotros empezar desde ahora a doblar nuestras rodillas y usar nuestras lenguas para confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. No importa lo que me dé, porque Él es quien Él es. En el libro de Efesios, hermanos, la figura central es Cristo. Con esto en mente, hermanos, vamos a ver la lista. Antes de ello, déjenme añadir algo más. La vida cristiana es una vida de adoración a Dios, de dedicación a Dios, de amor por Dios sobre todas las cosas y todas las personas. Mientras tu gozo y tu paz esté ligada a una persona en la tierra, todavía tú no estás adorando a Dios como debes. Déjenme repetir eso, hermanos. Mientras tu alegría, tu gozo y tu paz esté ligada a alguien o a algo en la tierra, todavía no estás adorando a Dios como debes. Hasta que no subamos al plano de la adoración, nos mantendremos en el plano de la idolatría, enojados por cualquier cosita, desanimados por cualquier tontería, sin gozo y ni alegría. Nuestro gozo y nuestra alegría
Nuestro desaliento y nuestro desánimo son problemas teológicos. Son problemas de un corazón, en el caso de la tristeza, el desánimo, la ira, el enojo, de un corazón que no tiene a Dios como su centro. Y el que tiene gozo, alegría, es un corazón que cree y confía en Dios y está en paz con Dios. Así que con esto en mente, hermanos, vamos a la lista de bendiciones que tenemos en Cristo Jesús en este texto que hemos leído. En el versículo 4 está la primera bendición, que es la elección. En el versículo, y ahora solamente voy a hacer la lista. No vamos a definirlo. Solamente voy a darle la lista. ¿Quiénes son creyentes aquí? Oye, pero hay 80,000 de ustedes que están en la lista de membresía, ¿no levantan la mano? Ok, vamos otra vez. ¿Quiénes son creyentes aquí? Ah, ok, está bien. Esta lista que vamos a empezar a ver hoy son cosas que Dios te ha dado. Son cosas que Dios te ha dado por gracia. Primero, versículo 4, elección. Segundo, en el versículo 5, la predestinación. Tercero, en el versículo 5, la adopción. Cuarto, en el versículo 6, la aceptación. 7, quinto, en el versículo 7, la redención. 8, versículo 7, perdón. 9, conocimiento de su voluntad. Todas esas son bendiciones que Dios te ha dado. Y todas estas bendiciones son dadas a los santos y fieles en Cristo. Y si tú estás en Cristo, cada una y todas de estas bendiciones son tuyas por estar en Cristo. Pedro afirma en el capítulo, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, lo siguiente: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas que tú necesitas para ser santo, si estás en Cristo, Dios te las ha dado. Hay otras bendiciones más que vamos a ver más tarde. Solamente quería empezar con estas bendiciones. Así que vamos ahora, luego de hacer la lista de ellas, vamos a empezar a definirlas. Y por el tiempo, en realidad no quiero pasarme los próximos 10 años en Efesios, vamos a definirlas brevemente. Primero veamos la elección. Pablo dice que Dios es bendito porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y la primera bendición que él menciona está en el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Esta doctrina tiene que ver con quienes son salvos. La elección, elegir, es escoger de entre muchos. Elegir es escoger. Y Él nos escogió
antes de la fundación del mundo, antes que todo fuese. Y Él nos escogió para ser santos. Hermanas, ¿cuántas de ustedes han ido a un supermercado alguna vez? Ninguna. Entonces son los hombres que van al supermercado. No, déjenme ver otra vez. Hermanas, ¿cuántas de ustedes han ido al supermercado una vez? Ok. Escoger es que usted va a comprar tomates y hay 10,000 tomates. Y usted agarra el tomate y lo ve. Este lo quiero. Ese no. Eso es escoger. Dios escogió a los que habrían de ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Y si tú estás en Cristo, Dios te escogió. En Dominicana, los aguacates allá no son como aquí. Los aguacates aquí son de este tamaño. En Dominicana, sin inventarle, pues aguacates de ese tamaño, sin problema. Pero los aguacates se maduran. Entonces las personas que van a coger el aguacate lo quieren para ese día, entonces empiezan a tocar el aguacate, pero ya está maduro, y lo ablandan y ya lo dañan. Entonces allá muchas veces los vendedores ponen un coco seco, y dice, si usted quiere tocar, apriete el coco. Si usted quiere comprar aguacate, agarre el aguacate y cómpralo. Pero aún así escogemos. Dios te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo, lo cual indica que no había nada en ti por lo cual Él te escogió. Tú no eres el mejor tomate entre los tomates. De hecho, como veremos más tarde, todos los tomates estaban podridos. Ahora, un problema que tenemos con la doctrina de la elección es que nosotros vemos como que eligió a un grupo. Él escogió su iglesia, Él escogió su pueblo. Pero uno de los problemas, amados hermanos, que tú tienes es el siguiente. Pocas veces piensas, si alguna vez has pensado, pocas veces piensa de esta manera, Él me escogió. Dios no escogió tribus y lenguas, Él escogió individuos. Y si tú estás en Cristo, Él te escogió. Él me escogió. Nosotros en los viernes cantamos un himno que a Noé le gusta y a varios, que dice, escogido fui de Dios. Todas las bendiciones que yo tengo es porque escogido fui de Dios. Escoger implica una acción deliberada. Es una acción en la cual los propósitos, los deseos y los planes del que escoge van a ser llevados a cabo con el objeto que escogió. Dios no te escogió para salvarte. Dios te escogió para salvarte y usarte como su instrumento para completar sus propósitos en la historia. Tú no eres escogido de Dios para decir, me salvé. Si eres de los santos y fieles a quienes Pablo escribe la carta, Dios te escogió para su gloria, para usarte en el plan eterno del establecimiento de su reino eterno. Y el propósito de la elección es que tú seas santo y sin mancha delante de Cristo. La palabra santo en griego significa santo, y en chino también. Y en inglés también. Santo es ser santo. ¿Qué es esto de santo? Santo, amado hermano, significa ser conformado al carácter y los propósitos de Dios en la historia y en la eternidad.
Santo significa conformación a Cristo. Y si eres creyente, si eres hijo de Dios, la santidad, hermanos, díganme lo que voy a decir. La santidad no es una opción para ti. De hecho, la santidad es el fruto primario de su obra en ti. ¿Por qué? Porque la elección de Dios no falla. Si Él te escogió para que seas santo y sin mancha delante de Él, tú vas a ser santo y sin mancha delante de Él. Aprendí una frase con los salvadoreños aquí del principio. No hay de otra. No hay de otra. Si Dios te escogió para salvarte, también te escogió para santificarte. Y tú no vas a escapar de la obra santificadora de Dios. ¿Por qué? Porque Él te escogió. La elección de Dios no falla. Todos los escogidos de Él son santos y crecen en santidad. Y hay una razón muy simple, hermanos, para ello. Dios nunca falla. Lo que Él se propone, Él lo va a hacer. Y muchos de nosotros tenemos quizás a un hijo, a un hermano, en mi caso hermanos, que oyeron el Evangelio desde pequeños y hoy aún mayores que yo andan en el mundo. Pero si Dios puso su elección en ellos, ellos no escaparán, vendrán a escuchar la palabra, serán convertidos y serán santos. Así que, amado hermano y amada hermana, no seas impaciente orando por tus hijos. No te desesperes orando por tus hermanos que no conocen a Cristo. Si Dios los ha elegido, Él los va a traer. En esta carta, Pablo nos muestra que la santidad, la conformidad al carácter de Cristo se logra en medio de la iglesia local. Déjenme repetir eso, hermanos. En la carta, como veremos, esta santidad que Dios se propone hacer en nosotros se logra en la iglesia local. Los hermanos que no participan en la iglesia local se desconectan del proceso de la santidad de Dios. Déjenme repetir eso. Los hermanos que se desconectan de la iglesia local se desconectan del proceso de la santidad de Dios. Pero pastor, ¿no es suficiente que yo lea la escritura todos los días? No, no es suficiente. Pero pastor, si yo oro y yo leo mi Biblia, ¿Dios no me habla? No, Dios no lo hace. ¿Por qué? Porque como veremos en Efesios capítulo 4, Dios también da dones a la iglesia para que cada uno seamos instrumentos de Dios para santificación. Y sin ese esquema, nosotros no podemos crecer en santidad. Amado hermano, mire, déjeme repetirle eso. Porque yo creo que hay muchos aquí que creen que la iglesia local es opcional. Sin la estructura, los dones de la iglesia local, nadie puede crecer en santidad. Si tu vida no está ligada a la vida de la iglesia, este proceso se rompe. Cuando tú no usas tus dones en medio de la iglesia, la gracia de Cristo que está supuesta a fluir por medio de ti para servir a otros, no fluye. De hecho, hermanos, los dones que Dios te da nunca son para tu uso.
Eso lo veremos más tarde con más detalle. Pero Dios te ha equipado a ti con ciertos dones para que los uses en la vida de otros. Además, la iglesia no es un restaurante buffet al cual venimos a comer lo que nos gusta y dejar lo que no nos gusta. De hecho, hermanos, la iglesia es un restaurante donde nosotros somos los lavaplatos, los cocineros y los meseros para servir comida buena a un mundo que está hambriento. Déjenme repetir eso porque yo creo que nadie escuchó. La iglesia no es el restaurante a donde venimos a comer lo que queremos. La iglesia es el restaurante donde nosotros somos los cocineros, los lavaplatos y los meseros que servimos la comida del evangelio a un mundo hambriento. Y servimos la comida del evangelio al hermano. Nosotros no venimos a comer a la iglesia, nosotros venimos a dar comida en la iglesia. Y hay muchos de nosotros que venimos a ver lo que la iglesia me da. No. La santidad es el fruto de haber sido escogido de Dios. La santidad es la tarjeta de entrada al cielo. Y por eso la primera bendición celestial que tenemos es que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha, porque esa es la tarjeta con la cual vamos a entrar al cielo. Sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a tratar de entrar a la segunda bendición, que es la predestinación. Va junta con la adopción. Así que voy básicamente a leer para por lo menos cubrir dos esta vez. La segunda bendición es la predestinación. Esta doctrina tiene que ver con el destino fin. Aquí no estamos hablando de lo que Él escoge. Los que Él escoge es quienes, la elección es quienes son los salvos. Pero la predestinación tiene que ver con el destino final. ¿A dónde vamos? Y la predestinación va ligada a la adopción, porque Él nos ha predestinado para ser adoptados. Son dos bendiciones básicamente en una. La una es la otra cara de la moneda de la otra. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La predestinación tiene que ver con el destino. Esta doctrina está ligada, como dijimos, a la tercera, porque el destino es ser adoptados hijos de Dios. Amado, piensa en eso no como para un grupo otra vez, sino para ti. Dios me predestinó para ser adoptado hijo suyo. Si estás en Cristo, si crees, si eres de los santos y fieles, si creces en santidad, eres hijo de Dios. Una pregunta, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted se vio como hijo de Dios? Mediten esto. Ser adoptados nos da la idea de que no teníamos padre. Y Dios, el Padre de gloria, el Padre de gracia, el Padre de bondad y misericordia, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, vino y nos adoptó. Ahora, cada vez que una persona adopta, por lo general, él va y escoge a quién va a adoptar.
Él adoptó. Y una de las realidades más obvias, hermanos, y eso lo vemos a diario, y es un error, es que ninguno de nosotros nos detenemos a pensar acerca de mi papá o de mi mamá. ¿Cuántos de ustedes se levantan en la mañana y dicen, wow, yo tengo un gran padre? Mi padre Efraín Raimundo, mi madre Natividad Vargas de Raimundo. ¿Qué padre Dios me dio? ¿Cuántos de ustedes se levantan y dicen, wow, mira a mi papá, mira a mi mamá? Ninguno. De hecho, nos forzan el Día de los Padres a venir a decirle algo a los padres. Mira, tiene que decirle algo a los padres. Dile algo a los padres, dile algo a papá. Papá, qué bueno eres. Qué lindo. Préstame el carro otra vez. Casi nadie dice, wow, yo soy hijo de fulano o de fulana. Pero hermanos, siendo hijos de Dios es otra historia. Debemos meditar en esto y decir, wow, soy hijo de Dios. Debemos darle mente al asunto. Dios me ha adoptado. Soy hijo de Dios, por tanto amo la familia de Dios, vivo en la casa de Dios, soy parte del reino de mi Padre y me ocupo en los negocios del Rey, quien es mi Padre. ¿Por qué? Porque yo soy hijo. Déjenme terminar con esta ilustración y veremos el resto del sermón la semana siguiente. Voy a ilustrar eso de la adopción con Joseph, el hermano adoptado de Teresa, que ya muchos conocen. Él no se identifica como miembro de una tribu en Perú, aunque sabemos que él viene de una tribu de Perú. Él se identifica como miembro de la familia Rich. Todo lo que hace, la manera en que habla, la educación que tiene, es la de uno que lleva el apellido Rich. No el apellido de indígena que él tenía. Amados, y cierro con esto. Dios nos ha escogido y nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos y miembros de todos los beneficios de la familia de Dios. Medita en eso hoy, medita en quién tú eres y después de darle gracias a Dios por la elección, la predestinación y la adopción, mira a tus hermanos alrededor tuyo, que también son adoptados. Con sus defectos y sus problemas, pero son parte de la familia. Y la familia no abandona la familia. Vamos a orar. Señor, con gratitud venimos ante ti. Ayúdanos a vivir según lo que somos, santos y fieles. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.